¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos acompañen en este estudio bíblico. Gracias por estar con nosotros en nuestra plataforma equipate.live. Gracias, siempre les digo gracias a todos los que se han estado sumando a este esfuerzo, viendo la música que estamos produciendo, los mensajes, las historias para niños, los materiales de recursos de entrenamiento para las iglesias, las herramientas, los estudios bíblicos. Gracias a todos, hermanos. Si usted no se ha inscrito, por favor visite la página equipate.live, ahí está apareciendo, y en esa página están todos estos recursos que le estoy mencionando y van a ser de grande bendición para su vida. Vamos a empezar, hermanos, una nueva serie hablando acerca del avivamiento. La serie se titula Aviva tu obra. Este es un tema, hermanos, muy importante, y sobre todo en estos tiempos en los que estamos viendo la necesidad tan urgente de que la iglesia empiece a manifestarse abiertamente en este mundo que está cada vez más rodeado de maldad, de temor, de dudas. Tiene que haber un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar y empezamos con esta plática. Padre, muchísimas gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en medio de tu obra. En estos tiempos tan difíciles, Señor, el mensaje de los profetas, Señor, sigue siendo tan actual porque la gente sigue siendo la misma, se sigue apartando de ti, y la misma necesidad, Señor, se sigue sintiendo en estos tiempos. Así es que, Padre, por favor, háblanos a través de tu Espíritu Santo y permite que tu iglesia pueda ser bendecida a través de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Acompáñenme, hermanos, a Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Si hay algo, hermanos, lo suficientemente poderoso para cambiar una nación o una comunidad, es un avivamiento espiritual de parte de Dios. Bueno, pero ¿qué es un avivamiento? Hermanos, esto no tiene nada que ver con emociones desbordadas, ni con cultos ruidosos, ni con manifestaciones raras como ataques de risa o gente retorciéndose en el suelo, gente cayéndose de espaldas. Este tipo de avivamientos, hermanos, por lo general giran en torno a un líder muy carismático que produce este tipo de reacciones de histeria colectiva, y se crea una gran expectación alrededor de un personaje y de cultos muy espectaculares. Pero un verdadero avivamiento de parte de Dios se produce a partir de la iglesia, no de una persona, no de un super líder, no de un super predicador, de un super hermano que a donde quiera que va la gente se calle. No, eso no tiene nada que ver, hermanos. El verdadero avivamiento que viene de Dios se produce a partir de la iglesia, del concepto de cuerpo de Cristo. No es en torno a un hombre, a una personalidad, sino en torno al Espíritu Santo de Dios, manifestado sobre la iglesia. No una iglesia local solamente, sino sobre el cuerpo de Cristo donde quiera que esté la iglesia representada. Dice el capítulo 2 de Hechos que cuando vino el Espíritu Santo, estaban reunidas como 120 personas orando unánimes, y vino ese derramamiento sobre todos los que estaban ahí. No vino sobre Pedro solamente, sino sobre la iglesia, porque un avivamiento es para que se prenda toda la iglesia y entonces se produzca una invasión del evangelio y de salvación sobre toda la región, como pasó en ese relato de Hechos capítulo 2. En esta serie, hermanos, vamos a hablar de los grandes avivamientos que encontramos en la Biblia, tales como el de Moisés, Samuel, David, Josafat, Ezequías, Josías, Esdras, Nehemías, y sobre todo vamos a hablar también de los grandes avivamientos en los últimos 200 años en diferentes países del mundo. En el último tema veremos los resultados de un avivamiento de parte de Dios. ¿Qué es lo que produce un avivamiento de parte de Dios? Bueno, en resumen, revitaliza
bendice a la iglesia, trae autoridad a la iglesia, alista a la iglesia, entrena y capacita a la iglesia, llena del poder de Dios a la iglesia, trae arrepentimiento a la iglesia y a los perdidos, hambre por la presencia de Dios a la iglesia, trae fuego al corazón de la iglesia, produce pasión, convicción, disposición para ser usados por Dios. Amén. Esto es lo que vamos a ver ya al puro final de este tema. Tenemos que ir a través de la historia, a través de la palabra de Dios para entender cada concepto. Esto era lo que pensaba Habacuc cuando hace esta oración desde lo profundo de su corazón, hermanos. Avivar quiere decir revivir lo apagado. Y si te dispones tú como Habacuc, Dios puede usarte para cambiar también el destino de esta ciudad, de la ciudad donde tú vivas. Solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios puede llevar a cabo a través de personas que estén dispuestas a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuándo viene? ¿O cuándo se produce un avivamiento? No es cuando alguien lo decida. Esto no viene por un deseo humano simplemente. Se tienen que dar una serie de circunstancias espirituales, como lo vemos en esta oración del profeta Habacuc. Déjenme hablar en este primer tema el día de hoy de 3 de esas circunstancias que se deben complementar para poder ver un genuino avivamiento de parte de Dios. Gritos y sombrerazos a cada rato los vemos. Y gente que anuncia que va a venir un avivamiento, lo vemos a cada rato. Pero ¿cómo se produce el avivamiento? ¿Cuáles son esas razones, esas causas, esos elementos que se tienen que conjugar de acuerdo a la palabra de Dios para que realmente estemos en presencia de un avivamiento espiritual? Como contexto general, déjame decirte que Habacuc era un hombre que tenía una relación muy íntima con Dios. Su libro, a diferencia de los demás profetas, no solamente son instrucciones de los juicios de Dios, sino que Habacuc platica mucho con Dios, habla abiertamente, dialoga con Dios y expone su queja delante del juez de jueces. La profecía de Habacuc la ubicamos aproximadamente en el año 625 a.C., en el periodo muy probablemente del rey Josías, que fue el rey más joven que tuvo Judá. Josías empezó a reinar a la edad de 8 años. Aquí hay mucha enseñanza, ¿verdad? El que tenga oído para oír, escuche. Es importantísima la educación espiritual de los niños. Lo fue en el tiempo de Josías y lo es de igual importancia en nuestros días, hermanos. La educación, la instrucción espiritual para los niños. Este niño llamado Josías fue guiado por un sacerdote llamado Hilcías, que le enseñó la palabra de Dios, le enseñó la ley de Moisés, ¿verdad? Y es por ese tiempo más o menos cuando Habacuc lanza esta oración tan poderosa clamando a Dios para que avive su obra en medio de los tiempos y que en medio de esos tiempos de idolatría y de perdición total de la nación entera dé a conocer su palabra. A los 10 años de reinar Josías, es decir, cuando tenía ya 18 años aproximadamente, se produce uno de los grandes avivamientos de la nación de Israel. Ya que en el momento de reconstruir nuevamente el templo, estaban en el trabajo que había ordenado Josías de reconstruir, y se encuentran los rollos de la ley. Y el joven rey Josías puede darse cuenta a través de esos rollos que han fallado totalmente a Dios. Se arrepiente y junto con el pueblo hace un pacto de obediencia a Dios. Fíjense en la historia lo que dice en 2 de Reyes 23:1. Estamos con Habacuc, pero este es el contexto histórico. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna,
hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Cuáles fueron entonces, hermanos, estas tres circunstancias que se conjuntaron para que el avivamiento se pudiera producir en tiempos de Josías y en tiempos del profeta Habacuc? Número uno, en primer lugar, tenemos que reconocer la situación que nos está rodeando en este momento, hermanos. Habacuc capítulo 1 dice, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, ¿y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc estaba angustiado, hermanos, al ver la situación de total injusticia que se estaba viviendo en ese momento en su nación. Pareciera que los impíos, los malvados, les iba bastante bien, mientras que a los justos se les oprimía y eran despojados de manera injusta. Veamos qué es lo que veía Habacuc y hagamos una comparación, hermanos, con lo que estamos viendo ahora en nuestros días. El versículo 3 dice, destrucción y violencia. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿acaso en nuestras ciudades, hermanos, en nuestras ciudades, en este tiempo, estamos viendo destrucción y violencia? ¿Ustedes qué creen? Destrucción de valores, de la moral, de la ética, del comportamiento, destrucción de las familias, destrucción de la disciplina de los hijos, destrucción de la armonía familiar, destrucción del respeto hacia las personas mayores, destrucción del respeto hacia los padres, hacia las instituciones, y todo esto ocasiona violencia, arrebatos de ira, violencia familiar, violencia en las escuelas, violencia en los centros de trabajo, gente irascible que se enfurece por todo, de todo se enojan. ¿Y qué decimos de lo que dice Habacuc acerca de pleito y contienda? Pleitos entre los matrimonios, contiendas por las cosas materiales, conflictos en todos los niveles. En muchos países el nivel de pleito y contienda, hermanos, ha subido en los últimos años de manera alarmante. Todo se quiere resolver con pleitos, ya nadie quiere hablar. Llega un momento en que están tan hartos que todo es motivo de pleitos en medio de la sociedad civil. Y si es en el gobierno, peor todavía. ¿Y qué tal las familias que nos rodean? Mucha gente que conocemos, ¿verdad? En nuestras ciudades aparentemente tranquilas y pacíficas, ¿de cuántos pleitos nos hemos enterado en los últimos tiempos, en los últimos meses y años? La ley es debilitada, dice Habacuc. La justicia sale torcida, porque el que tiene más oprime al que tiene menos. ¿Crees que la situación que describe Habacuc tendrá algo que ver con lo que estamos viviendo en este tiempo? Podemos darnos cuenta de esto, pero para poder buscar un verdadero avivamiento, hermanos, de parte de Dios, viene entonces esta característica. ¿Qué es lo que produce en nosotros? ¿Qué es lo que produce en mí ver todo esto que les acabo de describir? Toda esta situación de maldad y violencia, de pleito, ¿qué es lo que produce en mí? ¿Indiferencia? Ya nos acostumbramos a que las noticias las ponemos y esto es todo lo que hablan las noticias todo el tiempo. Pensamos o llegamos a pensar que mientras no nos afecte a nosotros directamente, pues ¿qué más da? ¿Qué me importa? Ay, mira qué feo. Se acaban de pegar ahí, se acaban de lastimar ahí, acaban de balacear por acá. Ay, qué lástima. Mientras no me toque a mí, estoy tranquilo. Reconocemos la situación que nos rodea. Sabemos lo que está pasando. Somos testigos de lo que está pasando.
Hermanos, pero mi invitación y la invitación de la palabra de Dios hoy es que sintamos el corazón de este profeta y cómo derrama su corazón delante de Dios. Este hombre siente indignación, siente angustia, siente vergüenza de ver a su pueblo así. Hermanos, si nosotros no somos capaces de sentir, si no somos capaces de sentir este clamor del profeta Habacuc, no podemos pensar en un avivamiento para nuestra ciudad o en nuestras iglesias. Tenemos que sentir esa carga, tenemos que sentir ese dolor que está sintiendo Habacuc. Y Dios le dice todavía que va a enviar a la nación caldea para castigar al pueblo de Judá en los versículos 5 al 11. Y Habacuc inmediatamente levanta una voz de protesta, versículos 12 al 17, y empieza a interceder por su pueblo delante de Dios. Empieza a tratar de detener el juicio de Dios sobre su pueblo. Ese es el nivel de compromiso que se necesita para producir un avivamiento. Mucha gente se queja de la situación que vivimos, pero pocos están dispuestos a sentir el dolor de una comunidad que se muere sin Dios y sin esperanza. Ahí está la diferencia. Para que se produzca un avivamiento, no es una serie de cultos ruidosos con manifestaciones emocionales. Un verdadero avivamiento, hermanos, debe de producirse de manera espontánea cuando la iglesia empieza a sentir dolor, se empieza a sentir agobiada y hasta avergonzada delante de Dios por la situación en la que está su comunidad, al grado de ponerse de manera simbólica como Job en polvo y ceniza a favor de los perdidos. Esa es la primera característica, el primer elemento que se necesita si es que realmente estamos buscando y pidiendo un avivamiento de parte de Dios para nuestra nación, para nuestra ciudad. Gente, los que sean. Uno, Habacuc era un solo hombre, pero pueden ser 2, 3, 5, 10, 20, 100, los que sean, sintiendo el dolor de ver a su comunidad sufriendo por la violencia. El segundo elemento, tenemos que orar, permanecer en oración y clamor hasta ver la respuesta de parte de Dios. Habacuc 2:1 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué nivel de oración? ¿Qué nivel de oración de este profeta? Hay una secuencia interesante que tenemos que ver despacito. 4 frases en estas palabras, hermanos. Número 1, no me voy a mover de mi posición de guerra. Sobre mi guarda estaré. No me voy a mover. Aquí voy a estar orando y aquí voy a estar clamando delante de Dios y aquí voy a permanecer. No me voy a mover. Esta es mi posición de guerra. Número 2, sobre la palabra de Dios me voy a parar firme. Sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Aquí me voy a parar, en la palabra de Dios. No en mis emociones. No en mis emociones. No en situaciones solamente de manifestaciones externas. No. En la palabra de Dios. En la convicción. En la fortaleza de la convicción. Ahí me voy a poner firme. Y voy a estar listo, esperando y velando. ¿Qué es lo que se va a responder? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que viene de parte de Dios? No me voy a distraer con nada. Voy a estar sobrio, es decir, mis 5 sentidos alertas. No me voy a distraer con nada para poder escuchar claramente las instrucciones que Dios me vaya a dar. No sé a qué horas me las va a dar, no sé de qué manera me las va a dar, no sé por medio de quién me las va a dar, pero yo voy a estar alerta y voy a estar sobrio, esperando a ver qué es lo que Dios me dice. A lo mejor de parte de un hermano, de una hermana, a lo mejor de algún evento, a lo mejor, no sé, algún versículo bíblico. Dios me va a dar instrucciones de lo que voy a hacer. Y en cuarto lugar dice que voy a entrar en negociaciones con Dios de manera temerosa y reverente. ¿Qué he de responder tocante a mi queja? ¿Qué es lo que voy a responder? ¿A quién? A Dios.
El profeta está dispuesto a responderle a Dios. Está dispuesto a entrar en esta negociación con Dios de manera, por supuesto, temerosa y reverente. No como quien le reclama, ¿verdad? Y tiene una queja y va al departamento de quejas. Habacuc sabe quién es y sabe quién es Dios. Y sabe cómo hablar con Dios. Y sabe que Dios le va a escuchar. Pero sabe el precio que tiene que pagar. Hermanos, esta es una verdadera oración de intercesión por su comunidad. Este es el tipo de guerreros que está buscando Dios para poder desatar un avivamiento lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, donde haya hombres, donde haya mujeres investidos de tal autoridad espiritual que las potencias de los cielos se conmuevan y Dios extienda su brazo para hacer señales y milagros mientras es predicada la palabra de salvación y el santo nombre del Señor Jesucristo es levantado en medio de una sociedad infestada de pecado, mordidos por serpientes venenosas de maldad, para que al igual que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, todo aquel que vuelva sus ojos a la cruz e invoque el nombre del Señor sea salvo. Necesitamos cristianos que estén hartos de ver cómo los matrimonios se desbaratan, de ver cómo la droga corre sin control por las escuelas, inclusive las escuelas elementales, las primarias, sin ningún control. Se necesita gente, cristianos, que estén cansados de ver cómo las niñas van a las clínicas de abortos. Se necesitan hombres y mujeres cansados de ver cómo matrimonios desbaratados se están juntando y teniendo relaciones por un lado y por otro y por otro. Se necesita gente que vea la situación, que entienda la situación, que le duela la situación, pero que estén dispuestos a interceder delante de Dios de manera permanente, en oración, en ayuno, en ruego. Señor, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie. Y estaré pendiente de ver lo que es lo que se me va a responder tocante a mi queja y qué es lo que tengo yo que responder. Intercesión, oración. No basta con darte cuenta de lo que está pasando. No basta con darte cuenta y sentir ese dolor. Ese dolor te debe de llevar a doblar tus rodillas y a buscar intensamente que Dios te use. No orar para que Dios mande gente, no. Señor, mándame a mí. Mándame a mí. Yo necesito ir, Señor, a rescatar a esos perdidos. Ábreme puertas, Señor, para que yo pueda ir a rescatar a los perdidos. Necesitamos cristianos, hermanos, que estén sufriendo al ver jóvenes muriendo en esas terribles balaceras, jovencitos siendo absorbidos por las pandillas porque en sus casas no hay nadie que les haga sentir importantes porque los padres están tan metidos en una cantidad de tonterías que los tienen totalmente abandonados. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré, estaré velando para ver qué es lo que se me dirá y qué es lo que yo le voy a responder al Señor tocante a mi queja. ¿Cuál es mi queja? Que todo está lleno de violencia a mi derredor, que hay pleitos y contiendas, que están pasando cosas horribles en mi comunidad. Y que yo tengo una palabra de salvación para ellos. Y que yo tengo una palabra de esperanza. Y yo tengo un Cristo que sane. Yo tengo un Cristo que salva. Y yo tengo un Cristo que restituye. Y yo tengo un Cristo que redime. Y yo tengo un Cristo que levanta y que afirma y que consuela. Yo lo tengo. Y lo tengo que compartir. Lo tengo que compartir. Primer elemento. Tengo que reconocer lo que hay a mi derredor. No puedo ser indiferente. No puedo cruzarme de brazos y decir, ay, pues qué mala suerte lo que les está pasando a toda esta gente. No puedo ser indiferente. Me tiene que doler. Me tiene que llegar al fondo de mi alma. Ver el dolor de esas madres sufriendo. Ver el dolor de esa gente sufriendo. Me tiene que llegar y tiene que penetrar en mi espíritu para hacerme doblar mis rodillas
y clamar al Señor de día y de noche, velar. Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, envíame a mí. Señor, dame la palabra. Señor, ábreme puertas. Señor, dime por dónde empiezo. Dime qué es lo que hay que hacer. Y el tercer elemento, hermanos, y esto es muy importante, tengo que oír la palabra de Dios y temer. Tengo que tenerle temor a la palabra de Dios. No miedo, temor, responsabilidad, de saber que yo soy responsable de esta palabra que Dios ha hablado y que me ha dejado en la Biblia para que yo la lea. Y como cristiano ahora, esa palabra me compromete a mí. Lo que está escrito en ese bendito libro me compromete a mí. Y yo tengo que entender que esa palabra de Dios me tiene que hacer sentir temor delante de Dios, porque yo soy responsable de esa palabra que se me ha dado. Capítulo 3, versículo 2 de Habacuc dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra, Señor, y tuve temor. El escuchar la palabra de Dios, hermanos, tiene que provocar en nosotros ese temor reverente, ese sentido de responsabilidad. Al ver que estamos rodeados en un mundo que se está yendo literalmente al infierno, ante la mirada pasiva de la iglesia. Y hablo de la iglesia cristiana en general, americana, hispana, afroamericana, de todos lados, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, en África, en Europa, donde sea. Una iglesia que se ha acostumbrado a la comodidad. Una iglesia que cada vez se esmera en hacer mejores shows dominicales. Una iglesia de artistas, de celebridades, donde se ha dejado hablar del pecado para no incomodar a la gente. Donde se exalta más la figura de los grandes líderes y ministerios. Donde se hacen filas interminables para ir a ver a los artistas cristianos de moda y pedirles no una oración, no una palabra de parte de Dios, sino pedirles un autógrafo y sacarse una foto para sentirse bendecidos. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Hermanos, si estas palabras no te causan temor, por la responsabilidad que conllevan para nosotros, necesitas encontrar a Jesucristo nuevamente. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. ¿Sientes temor al escuchar la palabra de Dios? ¿Sientes esa responsabilidad dentro de ti cuando dice que tus obras serán probadas por el fuego? ¿Te da temor? ¿Sientes temor cuando oyes que el día del Señor será como ladrón en la noche? ¿Sientes temor cuando oyes que dos estarán en el campo y uno será llevado y el otro será dejado? ¿Sientes temor cuando oyes a Jesús decir: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo? Oh Jehová, he escuchado tu palabra y temí. Yo tengo temor, hermanos. Yo tengo temor. Pero aún así, con mis fallas, con mis errores, con mis imperfecciones, yo quiero decirle al Señor: aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor, dala a conocer. Sé lo que esto significa, hermanos. Sé lo que esto significa porque lo he vivido.
No es nada fácil, no va a ser muy agradable en muchos casos. El reino de las tinieblas se va a venir en contra nuestra. Pero si tú estás empezando a sentir esto, a sentir lo mismo por tu ciudad, por tu comunidad, por tu gente, y estás dispuesto a pagar el precio de un avivamiento en tu ciudad, clama al Señor. Clama al Señor. Si no sientes ese compromiso, no lo hagas, por favor. No quieras involucrarte en algo en lo que no estás realmente metido en tu espíritu. No pasa nada. Pero no te comprometas con el Señor solamente por comprometerte. Cuando Dios va a desatar un avivamiento, junta a 3, 4, 5, 6 personas, 10, 20, una, que reúnan estas 3 características, que reúnan estos 3 elementos, que sientan dolor al ver la situación de su ciudad, que sientan dolor al ver a su sociedad cómo se está destruyendo, sus jóvenes, sus matrimonios, sus niños, y que ese dolor los lleve a doblar su rodilla delante de Dios, a ponerse sobre su guarda, a firmar su pie sobre la guarda, sobre la fortaleza, y velar. Y velar, y velar mientras oramos, mientras clamamos, mientras sentimos ese dolor, velando para ver qué es lo que el Señor nos va a decir, qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cuándo lo debemos hacer. El Señor mostrará el camino. El Señor dirá lo que hay que hacer. Y entonces tendremos que poner manos a la obra. Y tenemos que sentir temor por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que pesar sobre nosotros, mis amados hermanos. La palabra de Dios tiene que caer pesada sobre nosotros. Cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, esa palabra me tiene que dar temor si es que no la estoy cumpliendo. Si no estoy anunciando la salvación del Señor. Debemos sentir temor, hermanos, cuando leemos la palabra. No podemos leer la palabra de Dios solamente de manera ligera y no sentir la responsabilidad de esas palabras. Cuando vemos la historia de los discípulos, de los apóstoles, de la primera iglesia que está narrada en el libro de Hechos, todo lo que pasó ahí, hermanos, nos compromete a nosotros. Esos cristianos siendo perseguidos por su fe, nos compromete a nosotros. Esos hombres siendo atravesados por las espadas romanas a causa del evangelio, a causa de la fe en Cristo Jesús, nos tiene que comprometer a nosotros. No podemos estar tranquilos, no podemos estar cómodos, sentados en nuestros laureles, cuando tenemos ese peso tan grande delante de nosotros. Cuando esos hombres y mujeres dieron sus vidas, hermanos, sacrificaron todo lo que tenían, dieron todo lo que tenían, hicieron todo lo que pudieron hacer durante sus vidas y querían más tiempo para servir al Señor. Y muchos de ellos cayeron bajo las espadas romanas. No podemos ser pasivos cuando vemos la historia de un hombre llamado Pablo. No podemos ser pasivos cuando leemos que por estar predicando el evangelio lo apedrearon y lo dieron por muerto y lo arrastraron afuera de la ciudad y lo dejaron por muerto. Esa palabra me compromete a mí, porque es la misma fe. La fe que defendía Pablo, la fe que predicaba Pablo, es la misma fe que me ha salvado a mí, que me ha llevado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Es la misma fe. Y yo tengo que tener el mismo nivel de responsabilidad por esa fe que hizo que Pablo fuera arrastrado, muerto, como muerto fuera de la ciudad. Cuando leo cómo caían las piedras sobre el cuerpo de este hombre llamado Esteban,
Eso me compromete a mí, hermanos. Nos compromete a nosotros como cristianos. Porque esas piedras que estaban cayendo sobre ese hombre estaban atestiguando que ese hombre era íntegro en su fe y que había confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, como tú y yo lo hemos hecho. Y estuvo dispuesto a morir debajo de esa lluvia de piedras por defender su fe. Y muchas veces nosotros no queremos ni siquiera movernos de nuestra comodidad. No queremos dejar lo que estamos haciendo. No queremos dejar nuestros entretenimientos y diversiones para servir en la iglesia. Hermanos, la palabra de Dios me tiene que comprometer. Oh Jehová, oí tu voz. Escuché tu palabra y temí. Porque la palabra de Dios compromete. La palabra de Dios nos tiene que comprometer. La palabra de Dios nos tiene que provocar ese temor. Si hay algún pastor escuchándome, cuando escuchamos y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y para los pastores muchas veces esa palabra significa, uy, qué bonito cuando aparezca el príncipe de los pastores. Hermano, a mí me da mucho temor. A mí me da mucho temor porque Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con las ovejas que puso en nuestras manos. Con sus ovejas, no son nuestras, son sus ovejas, es su pueblo. Y Dios nos va a pedir cuentas. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Sí, qué bonito, nos va a dar la corona incorruptible de gloria. Pero nos va a pedir cuentas, hermanos. Pastores, si me escucha algún pastor. Y eso nos debe de producir temor. Eso nos debe de producir temor. De enseñar correctamente la palabra de Dios. Nos debe de producir temor de amar a la gente como Cristo amó a la iglesia. Nos debe de provocar temor de que estemos haciendo las cosas de la manera correcta delante de Dios. No miedo, temor, compromiso, responsabilidad de que lo que estamos haciendo está en las manos de Dios. Amados hermanos, si ustedes se quieren comprometer con Dios, comprométanse ahí donde están, en su iglesia local, donde están sirviendo, donde Dios los ha puesto a servir. Si no se están congregando por alguna razón, por favor busquen dónde congregarse. Asistan a una iglesia local, intégrense a una iglesia local, busquen comprometerse con la obra de Dios. A menos que estés imposibilitado físicamente, por supuesto. Aquí estaremos predicándote para que también tengas bendición, pero ahí donde estás, aunque no puedas moverte, puedes orar. Y puedes sentir ese dolor de ver tu comunidad. Y ahí puedes orar. Y puedes ayudar mucho para que el avivamiento se pueda producir. Comprométete con Dios. Pero no te comprometas a la ligera, por favor. No por la emoción de escuchar un mensaje te comprometas. Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Y hermanos, el buscar un avivamiento de parte de Dios es algo serio. Y el compromiso es con Dios y con la comunidad en la que estamos. Los que llegamos aquí a Estados Unidos, a este lugar, quizás llegaste por diferentes razones. Llegaste buscando dólares, siguiendo al primo, te trajeron sin avisarte. Como quiera que sea, ya estás aquí. ¿Y cómo no sabemos si para esta hora nos trajo el Señor aquí, hermanos? ¿Cómo no saber si para esta hora el Señor nos ha congregado aquí? ¿Cómo fueron los grandes avivamientos en la Biblia? Si Dios permite, la próxima semana vamos a hablar y aprender de ellos para preparar un tiempo de avivamiento de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes desean de veras, hermanos, ver un avivamiento espiritual de parte de Dios? Salvación. No solamente vida social dentro de la iglesia,
salvación. Cuando la iglesia no está enfocada en la salvación, nos volvemos ociosos y nos volvemos peleoneros y nos volvemos enemigos unos de otros. Cuando la iglesia pierde del rumbo la salvación, hermanos, sucede muchas desgracias. Salvación. Una sola idea: salvación. Y puede venir un avivamiento como lo hubo en los grandes pasajes bíblicos que veremos la próxima semana, si Dios permite. Padre, muchas gracias, Señor. Verdaderamente, Señor, vemos nuestros tiempos, nuestras ciudades, nuestros países colmados de violencia, colmados de pleitos, de incertidumbre, de situaciones difíciles. Vemos, Señor, familias destruyéndose, jóvenes desperdiciando sus vidas. Señor, pero necesitamos, al ver todo eso, empezar a sentir en nuestro corazón el mismo dolor que sentía tu siervo Habacuc. Sentir dolor por esas ciudades, porque sale torcida la justicia. ¿Por qué me permites ver iniquidad y maldad? Y eso nos tiene que llevar, Señor, a doblar nuestras rodillas y empezar a clamar. Y sobre la guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me ha de decir tocante a mi queja. Señor, yo quiero todavía ver un avivamiento más. Yo quiero ver un mover de tu Espíritu Santo una vez más, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer y yo sé que tú lo vas a hacer. Ahí donde está llegando esta palabra, Señor, contagia a estos cristianos, Señor, donde quiera que estén, contágialos para que tu palabra llegue, Señor, y empiece a inquietar corazones y empiece a remover en los corazones, Señor, y que este dolor pueda entrar, que este dolor pueda, Señor, venir para transformarse en un avivamiento espiritual. Nuestras ciudades lo necesitan, nuestros países lo necesitan, Señor. Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, Señor, hazla conocer. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por estar este día con nosotros. Piensen en esta palabra, por favor. Yo creo que podemos desatar un avivamiento de parte de Dios en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, pero tiene que provenir de la iglesia, no de una persona, no de un líder. No vamos a traer a fulano para que traiga. No, el avivamiento lo produce el Espíritu Santo a través de la iglesia. Gracias a todos por estar con nosotros y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.